Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer precisamente la segunda parte del primer video que tenemos en esta parte de subnateo. Y bueno, primero que nada, es el mismo archivo de Cisco. Simplemente hice la modificación de mover los routers a una forma que me pudieran permitir ver al puerto al que está conectado, ya que es muy importante al momento de nosotros hacer la configuración. Por ejemplo, si yo muevo este router, como podemos ver, este Fast Ethernet 01 no se ve, pero si yo lo muevo es posible verlo, ¿no? Pero en este momento pues no se puede ver, y es muy importante verlo precisamente para la configuración cuando estemos hablando ya del IP route o de la ruta de IP. Entonces vamos a terminar la configuración del switch del router que tenemos que hacer precisamente para tener una comunicación con nuestra computadora y con todo el medio. Entonces, en el anterior video simplemente configuramos el IP que viene de la subclase hacia la computadora, pero no configuramos más. Metemos al CLI, ponemos enable y ponemos config-t. En este caso vamos a configurar el puerto que tenemos del serial 011 que tenemos en esa parte con la IP primera que tenemos en el rango de IP de esa subclase. Entonces para ello nos metemos al puerto serial. Aquí podemos ver que va a ser la dirección IP 200.1.1.81, y es por ello que precisamente yo le voy a asignar esa IP al puerto de SE. Entonces le voy a poner int SE011, le damos enter y vamos a configurar como es un puerto serial, nosotros tenemos que primero asignarle el encapsulamiento. Entonces por ello mismo tenemos que asignar el comando de encapsulación. Es por ello que para eso agregamos el comando encapsulation ppp y damos enter. Después con ello vamos a nosotros a poner la velocidad de reloj, ya que este router, como recordemos, lo designamos como un reloj, o bueno, lo designamos como DCE, y asignamos la IP address que le estaba comentando hace rato, que va a ser la primera de nuestra ruta. Simplemente por estética vamos a poner la primera ruta. Entonces sería 200.1.1.81 con la submáscara de red, que en este caso sería la 255.255.255.240. Le damos enter y por último vamos a alzar nuestro puerto con un no shot. Aquí ya termina la configuración y hemos configurado nuestro puerto serial 011, pero como podemos ver aún no tenemos comunicación en nuestro puerto porque tenemos que configurar el otro router o el que está en el otro extremo. Es por eso mismo que nosotros tenemos que terminar de configurar los dos. Aunque hayamos configurado uno, no va a haber comunicación. Entonces hay que configurar el segundo. Entonces para esto me voy a salir del puerto que estoy configurando y voy a ingresar al otro puerto que voy a configurar. Voy a configurar el segundo puerto. Ahorita voy a terminar de configurar los puertos que tengo de este lado. Entonces nada más me falta el Fast Ethernet 0/1. Aquí en este caso ya no vamos a necesitar una velocidad de reloj ni un encapsulamiento, precisamente porque esto solamente se hace cuando son puertos seriales. Entonces solamente le asignamos una IP, que en este caso sería la .65. Y por último alzamos el puerto con un no shot. Como ven, ya tenemos la línea de interfaz de Ethernet y salimos del puerto. Entonces aquí ya tenemos configurado toda esta parte de los puertos con su IP designada de cada uno. Acabamos de terminar con este router. Ahora aquí pues no tenemos como tal la conexión prendida, pero por lo que les decía que tenemos que configurar los otros routers. Los otros tres routers para que tengan comunicación. Vamos a configurar el router 2 y vamos a entrar al modo de configuración con enable config-t, configuración de terminal,
Y vamos a configurar otra vez los puertos que nos faltan, que serían los dos seriales. En este caso voy a ingresar al puerto serial con el in serial o in SE y el 011. Vamos a ponerle que es una encapsulación triple P. Y vamos a poner nosotros nuestra velocidad de reloj. Que digan, nuestra velocidad de reloj no, eso solamente son con dispositivos DCE. Este dispositivo, como es DTE, ya no necesita que le asignemos una velocidad de reloj. Entonces, eso solo se lo asigna al DCE. Solo al DTE se le asigna su IP y que es un puerto de encapsulación triple P. Entonces ponemos IP address y vamos a poner una IP después de la que ya hemos asignado. Como ya asignamos la .81, vamos a asignar la .82. Ponemos la submáscara de red. Ok, en este caso me faltó lo de la submáscara de red, por eso me dice comando incompleto, que sería 255.255.255.240. Y por último alzamos el puerto con un no shoot. Y como podemos ver, nuestro puerto se ha puesto en color verde. Pues salimos del puerto y aquí ya sale nuestro puerto color verde. Pero tenemos el de la computadora que no se ha puesto color verde porque aún no está terminada de configurar. Pero no hay problema, más al rato yo creo que vamos a poner un switch para que se solucione este problema. Entonces vamos a terminar de configurar los últimos. En este caso voy a configurar el router 3 precisamente para que ya podamos tener comunicación, aparte que es pues un poquito más sencillo. No, pero todavía me faltaba aquí. Entonces vamos a terminar de configurar el in serial 010 y vamos a configurarle el encapsulamiento triple P. Vamos a configurarle su IP, que en este caso sería la .98. Y aquí .98, precisamente porque el SE o la DSE la voy a asignar como .97 por simplemente estética. Le vamos a asignar toda la IP, la primera IP de nuestro rango a nuestro router que tenga el DSE. Y la DTE vamos a asignarle una IP después. Ahora simplemente hacemos el no shoot. Y por último, salimos de nuestro puerto. Una vez terminado esto, ya hemos terminado. Pero como vemos, todavía no se pinta de rojo, porque todavía no se pinta de verde, porque no hemos configurado todavía ese router. Entonces voy a configurar este router, ya que, pues como les estaba diciendo, es un poquito más sencillo, ya que nada más hay que configurar una sola IP. Entramos en Enable, Configure T, y vamos a poner la dirección de IP con el serial. Entonces, como también es DT, entonces es simplemente sencillo, nada más ponemos encapsulación, programamos encapsulation PPP. Y por último vamos a poner nosotros la parte de la IP address, que va a ser una después del .49, en este caso va a ser .50, precisamente por lo que mencionaba anteriormente, que el DCE va a tener la .49 para ese puerto. Entonces simplemente ponemos ahí y ponemos nuestra submáscara de red, que sería 255.255.255.240. Ponemos el no shoot para alzar nuestro puerto y con eso ya tenemos el protocolo alzado. Pero como podemos ver, todavía no se pone de verde, precisamente porque ahora vamos a configurar el router central. A partir de ese ley, aquí le ponemos que no, precisamente para que nos haga una configuración automática y nosotros lo podamos programar de manera manual.
Y aquí voy a entrar en Enable con config T y voy a empezar a configurar cada uno de los puertos. Entonces primero voy a configurar el del extremo izquierdo, que sería el serial 010, y voy a configurar su IP. Entonces primero la encapsulación PPP, después con ello agregamos la velocidad del reloj, ya que como decimos este es un router DCE. Entonces ponemos clock rate y le vamos a poner una velocidad de 64.000. Y ahora por último vamos a configurar la IP que debe tener ese puerto, en este caso IP address, y vamos a poner 200.1.1.97 con una submáscara de subred de 255.255.255.240. Ahora alzamos el puerto con no shoot. Y por último ya tenemos la interfaz del serial prendido. Pues salimos de ese puerto y procedemos a configurar las otras. Pero como podemos ver, ya tenemos en verde el puerto S. Ahora vamos a ingresar a la faz Ethernet 00, que es el que tenemos ahí. Arrimo tantito eso para poder ver bien su IP. Y ahora vamos a configurar, como es una interfaz de faz Ethernet, no hay que ponerle ni encapsulación ni velocidad de reloj. Entonces voy a agregar la IP address, que en este caso es la 200.1.1.66. Ah, no, 65. No, 66, porque recordemos que el 65 ya la configuramos con el otro puerto. Es por ende que esta IP, si la dejo como 65, no me va a jalar o no me va a funcionar. Entonces agrego su submáscara, que sería 255.255.255.240. Agrego el no shoot para alzar nuestro puerto. Aquí espera que la computadora agarre, porque no está agarrando y se quedó trabado. Ahí está, ya. Por fin tenemos la línea del protocolo de la interfaz Ethernet lista y preparada. Salimos del puerto y ahora sí configuramos la última. Voy a agregar al puerto serial INC011 y voy a arrimar tantito esto precisamente para poder ver mi IP. Entonces la IP que tenemos que configurar como es serial, agregamos el encapsulamiento, encapsulation PPP. Agrego también la velocidad de reloj, la cual porque es un puerto DCE, entonces clock rate de 64.000. Y ahora sí procedo a programar la IP que va a tener este puerto, que en este caso va a ser la 200.1.1.49, con una submáscara de 255.255.240. Por último alzamos el puerto con un no shoot y ya tenemos el puerto prendido. Salimos de este y ya hemos configurado todos los puertos de este switch. Ahora, en este caso, aquí ya no tenemos prendido lo de la computadora. Porque todavía no tenemos comunicación. Pero podemos agregar un switch. Entonces, yo creo que en este caso, yo creo que sí mejor podemos agregar un switch para después. Precisamente para tener comunicación y aparte tener más puertos. No tendría que haber ningún problema si no agregamos el switch. Pero ahorita no hay comunicación precisamente por ello. Ahora, como podemos ver nosotros, ahorita va a marcar un failed si nosotros tratamos de comunicar ese puerto
Pero ahorita si lo pongo, me va a marcar successful. O sea que ya tengo comunicación entre los routers. Pero solamente tengo comunicación con estos dos routers. Si yo trato de comunicarme a este router, siempre me va a salir como failed. Por ejemplo, aquí me salió un failed. Pero si yo vuelvo a enviar un paquete de datos, me va a volver a marcar como failed. Esto sucede porque simplemente tenemos comunicación con los routers cercanos. Es por eso mismo que nosotros tenemos que agregar una IP de ruta para comunicar tanto del dispositivo que envía como el dispositivo que contesta. Entonces hay que configurar cada uno de los routers para nosotros ver. ¿Y saben qué? Voy a agregar de una vez la parte de los switch para que tengan comunicación con los routers. Entonces en este caso es agregar la 295024. Aquí no hay tanto problema si no configuramos el switch. Los voy a ir agregando, pero no hay tanto problema porque no hay que programarlos, ya que el que ya se programó fue el puerto del router. Ya no hay necesidad de programarlos. Y esto no tendría que tener ningún problema, ya que estamos configurando el puerto. Entonces, por ende, sí tendría que tener comunicación. Yo simplemente lo voy a agregar para poder tener comunicación en estos momentos con mi router, ya que como vieron, pues no me daba comunicación si yo no lo tenía. Y nada más hay que tener cuidado con el puerto que agregamos con el router, a cual lo conectamos con el router y con el switch, porque ya lo habíamos programado. Ahora bien, ya tenemos comunicación con estos switches, que prácticamente es la computadora, con nuestro router. Ahora nosotros vamos a programar la ruta que debe tener nuestro router con otra red que no sea vecina. Entonces, para esto yo necesito saber hacia qué ruta voy a mandarlo con la IP y con el puerto. Entonces, para eso necesito mi archivo, porque yo necesito la subred, la IP de subred, y precisamente yo también necesito saber el diseño de mi subred para yo saber a cuál IP le pertenece. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo necesito conocer si yo configuro este router y yo quiero comunicarlo con las demás redes, por ejemplo, a esta que estoy moviendo aquí, yo necesito saber cuál es la IP de esa ruta, o por ejemplo esta de acá, yo necesito saber la IP, pero de la subred. O sea, por ejemplo, si un dispositivo se comunica por aquí o por este puerto y yo lo mando a otra computadora lejana, ese puerto sí va a poderlo enviar, pero solamente a ese tipo de subred, a ese cable. A este cable ya no, porque solamente el router tiene comunicación por ese cablecito, por así decirlo. No es correcto decirlo, pero en esa parte ya no. Aquí sí ya tiene comunicación. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Que no va a haber comunicación con redes, solamente va a haber comunicación con redes cercanas. Entonces yo me meto al CLI precisamente para configurar esa ruta, la ruta de contestación y la ruta que va a tener tanto el que envía como el que responde. Entonces yo pongo show IP route y en este caso me va a salir simplemente mis clases que tengo conectadas a mi cable. Y precisamente aquí viene otro detalle del anterior video, que para eso necesitaba la clase de 28. Precisamente porque aquí me salió una extra que se llama de 32. Entonces esa de 32 está configurada por el puerto serial, la cual no vamos a tomar ahorita en cuenta. Simplemente vamos a tomar las tres direcciones que vayan a decir 28, ya que el serial te lo configura en automático. Pero como por ejemplo aquí tenemos 3 de 28, que precisamente nos está refiriendo a los tres cables, por así decirlo, a los que sí tienen comunicación, pero el de 32 no nos va a importar en este preciso momento. Es una forma de diferenciar al momento de checar. Entonces tenemos tres clases o tres redes de clase, que sería 1, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Y nosotros necesitamos configurar las rutas para que tengan comunicación tanto con esta subred, esta subred, esta subred y esta subred. Al final de cuentas, nosotros tenemos que tener comunicación con estas 4 subredes. Por ende, nosotros vamos a verlas como subclase.
Entonces vamos a meternos a la configuración de la terminal y vamos a configurar la ruta. En este caso voy a poner hyperroute y voy a escoger una ruta. Entonces voy a poner aquí en primero la IP de nuestra ruta, que sería la subred. La IP de subred, que era la que sale en este preciso instante. Aquí en las clases van a salir las IP de subred, que son las que ya habíamos obtenido. Por ejemplo, esta que es la .1.0, esa pertenece a la clase A. Esta clase ya te la saca automático Cisco. Por ejemplo, aquí tengo otra que sería la 64. Y pertenece al puerto de faz Ethernet 00. Entonces, como vemos, esa que es clase A y que es, más bien es la subred A y que pertenece a la faz Ethernet 00, si nosotros vemos precisamente, aquí pertenece a la 0. En ese caso, la 64 pertenece a la E. Entonces, si yo veo mi diseño dice que la E se encuentra en la parte del cable punteado. Entonces, si yo reviso mi Cisco, precisamente se encuentra en la parte punteada. Y si yo reviso aquí mi puerto serial, que diga mi puerto, el puerto es el faz 01. Entonces, si yo me voy al CLI, yo puedo observar que precisamente también está en el faz Ethernet 01. Entonces, precisamente, también para eso mismo era tener nosotros el diseño para nosotros relacionarlo con nuestra subred y relacionarlos con nuestro modelo. Entonces, yo ahorita lo voy a cerrar porque hay una forma más sencilla de aprendérselo, pero si lo quieren ver a mayor detalle, pues pueden revisar ustedes su formato y su diseño. Ahora voy a configurar esa ruta y precisamente voy a estar configurando la ruta hacia esa subred. Primero voy a configurar esta ruta que tengo aquí de esta subclase. Entonces yo voy a configurar la subred B. Esta me la voy a cerrar, ya que solamente necesito las IPs y en este momento pues solamente yo más o menos me guío con la IP de ruta. Hay que recordar que la primera IP es como la que podemos quitarle una y ya con eso ya tenemos referencia. Entonces voy a poner la IP de la 200.1.1.16 que pertenecería a esa subclase. Le voy a poner la submáscara de red, que sería 255.255.255.240. Y en esta parte voy a poner la IP del puerto vecino al que está conectado nuestro router. A lo mejor en este caso no se ha de entender, pero va a quedar un poquito más claro si lo explico por acá. Por ejemplo, si nosotros mandamos nuestro dato de este router, va a llegar del puerto al puerto de este router. Entonces, si yo mando este dato, por ejemplo, de esta subclase a la clase que yo quiero, yo necesito saber a cuál puerto se va a comunicar. Necesito que sea el vecino. Entonces, esos dos que están conectados son vecinos. Entonces, yo necesito saber a cuál es la ruta más corta para llegar a ese puerto, porque no tendría caso que nosotros lo mandemos a la Patagonia, que de toda la vuelta. Mi ruta más cercana es esa, por ende va a llegar al puerto serial SE011. Entonces, si yo lo mando aquí a este router, no tendría caso porque tendría que pasar por los dos routers. Entonces, no tendría sentido hacer eso. No tendría sentido, hay que escoger la ruta más corta para que tengan comunicación. Entonces, para eso, yo voy a escoger de este router, del puerto que viene en esta posición, al router que tiene el puerto de ese lugar, el SE011, que es precisamente donde está comunicando el router y la subred. Entonces, en este caso, si yo veo, es la S11, que sería la .82. Esa, la .82, es la que yo voy a agregar a mi CLI como una IP del router. Entonces, agrego 200.1.1.82 porque es el puerto al que llega precisamente. Aquí voy a certificar si es la .82 y le doy enter y listo. Ya
tengo mi ruta configurada para esta subclase, para que tenga configuración, pero de todos modos si yo intento hacer comunicación de aquí para acá, no va a haber comunicación hasta que yo no configure el retorno, porque si yo envío de aquí para acá, el otro PC no va a saber la ruta de cómo mandarlo. Entonces para ello hay que configurar todos los routers. Entonces voy a terminar de configurar este router. ¿Cuál otra subclase me falta por comunicar? Ya tengo esa, entonces me falta todavía comunicar esa con las otras subredes que me falta, que sería una, que me faltaría esa, y me faltaría estas subredes. Vamos a configurar esa de ahí. Entonces lo mismo, agrego la IP root. Aquí voy a ocupar lo de comandos con el guardado y simplemente voy a configurar la IP del destino, que en este caso sería la .96. Y en el caso del puerto, aquí no tiene tanto problema, porque si yo mando esa de la subclase para acá o para acá, es lo mismo, tiene que llegar a lo mismo. Entonces no hay tanto problema en configurar ese por cual lo mande, ya que pues va a ser el mismo camino que configurarlo de aquí para acá. Entonces en este caso voy a asignar la de la otra IP para que vean que no hay tanto problema. Voy a configurar la de la faz Ethernet 00, que sería la .66. Me voy a mi CLI y agrego la .66. Ahí. La .66. Y listo, ya configuré la ruta de esa subred. Ahora voy a configurar las subredes que me faltan. Entonces para este caso, yo voy a tener ese mismo puerto que va a configurar esas dos. Entonces voy a configurar esa subred y el puerto va a ser el mismo. Entonces voy a hacer la IP root. La ruta de la IP va a ser la .48. Recuerden que 49 es menos 1, sería 48. Y el puerto va a ser el mismo, precisamente porque está comunicando esa misma IP. Está llegando al router con el que configure el anterior. Está llegando a este puerto, por ende lo va a mandar del otro lado y ya no tengo que modificar esa IP. Y lo mismo va a pasar con lo otro. Voy a arrastrarlo y ahora voy a mandarlo a ese mismo. Voy a mandarlo a la .32 y por la misma IP que tengo, la .66, precisamente por lo que llevo explicando así como 3-4 minutos. Y listo, he terminado yo de configurar todas mis IP de ruta. Ahora si yo me voy a Show IP Route, tengo que ver que tenga mis 7 subredes. De ellas tengo que tener dos clases de subred y 3 subclases, que sería 1, 2, 3 y 4 subclases. Entonces yo verifico en el CLI, tengo esta dirección, una clase, tengo 3 subclases, tengo 4 subclases y aquí tengo, estando cuenta porque es de 32, tengo mi clase, 2 clases y la tercera clase. Entonces tengo 3 y 4, son 7 subredes. Por ende este router ya lo terminé de configurar. Ahora simplemente tengo que configurar las demás. Voy a configurar los demás routers. Como sale, como configuré este primero, ¿no? Entonces voy a configurar este de aquí, que sería el router 2. Pongo la IP root y aquí en este caso ya tengo comunicación en estos dos. Entonces me falta configurar la IP root, que sería, esta ya tiene comunicación, esta también ya tiene comunicación y esta también ya tiene comunicación. Entonces me falta hacer la comunicación con esta subred, esta subred, esta subred y esta subred. Por ende voy a configurar primero la IP que tengo aquí en esta subred. Primero está acá, la 200.1.1.0. Pongo la submáscara de red y agrego el puerto, que precisamente aquí tenemos mi router
y yo lo voy a mandar a este router de acá. Por ende es el serial 011, que porque aquí llega la información. Entonces serial 11, que es la punto 81. Me regreso a mi CLI y agrego la IP 200.1.1.81 y le doy enter. Muy bien, ahora terminamos de configurar, ya tenemos configurada esa subred. Configuro la siguiente, que en este caso va a ser la 64. Entonces yo modifico acá, lo voy a agregar como 64 y en la IP queda igual, queda el mismo caso, ya que yo tengo dos rutas para ir, es el mismo camino. En este caso voy a escoger esa ruta, la punto 81, ya que es lo mismo que mandarlo por eso. Ahora aquí voy a configurar la siguiente subred, que me queda por la parte de ahí, del router 1. Entonces voy a configurar la ruta 200.1.1.48. Y en este caso sí va a cambiar la IP, ya que el camino más corto es a partir del serial 010. Entonces yo configuro el serial 010, que es la punto 97. La agrego yo en mi CLI y le doy enter. Ahora, las demás subredes, como podemos ver, van a traspasar a través de ese router. Por ende, ya tenemos configuradas esas tres rutas, ya no me faltaría la cuarta ruta, que va a pasar por ese mismo puerto. Entonces ya nada más yo necesito ver la IP del destino, más bien la IP del destino a donde vamos a mandarlo, que en este caso va a ser la punto 32. Y esta IP la voy a dejar igual como punto 97, ya que pues sale por ese mismo punto. O sea, va a llegar ahí y se va a mandar a ese mismo punto. Yo le voy a dar enter. Y listo, he terminado con toda la configuración de las rutas de ese router. Ahora si yo doy en Show IP Route, tengo que verificar que yo tenga precisamente tres clases, porque está conectada a tres subredes. Esas de 32 no le hacemos caso, porque hay que recordar son los seriales, que debemos de tener dos seriales y un Fast Ethernet. Entonces en este caso tenemos tres clases. Esa es la primera, que sería del puerto serial. Tenemos la segunda clase y la tercera clase, que son de los tres cables que están conectados y donde deben tener comunicación. Y también tenemos la parte de la ruta. Ahora, ¿cuál es el siguiente router que vamos a configurar? Voy a configurar el router central. Hacemos lo mismo, ponemos el enable config 10, ponemos IP route y ponemos la ruta de los que no tengan comunicación. En este caso tenemos estas tres subredes ya comunicadas. Nos falta esta subred, esta subred, esta subred y la subred que tengo aquí oculta por el CLI. Entonces vamos a configurar primero de izquierda a derecha las rutas que tengo. Entonces me falta esta y esta subred por configurar. Entonces voy a configurar primero primero voy a configurar la punto 1.1.1.0. Ajá. La 255, 255, 255.240. Y por último voy a escoger la ruta, que en este caso sería la Fast Ethernet, la 01. Entonces la Fast Ethernet 01 tiene punto 65. Entonces en este caso voy a configurar la punto 65 como la IP que va a ocupar del router para comunicarse con esa red. Con esa subred más bien. Punto 65. Ahora voy a comunicar la siguiente, que sería la punto 81, que sería la punto 80. Y el puerto no importa, porque si ven es lo mismo que les está explicando. No importa cuál camino seguir, si este o este, va a ser lo mismo. Los dos van a comunicar con esa subred. Por último voy a configurar la subred que me falta, que sería esa de ahí.
Entonces voy a configurar como punto 16. Y el puerto ahora sí lo voy a cambiar, el del router, por la serial 010, que sería la ruta más corta que tengo. 010, que sería punto 98. Agrego el punto 98 y le doy enter. Y por último, ya tengo comunicación de esta ruta. Ahora vamos a hacer la comunicación de la última, que sería del router, que sería la faz, que sería esta, ¿no? Entonces tendría que configurar la IP root de la punto 33, que sería esta subclase, y el puerto que vamos a ocupar precisamente es, sería 32 ahí, y en esta parte tenemos que ver el serial 11, que sería la punto 50. Y listo. Y como ven, aquí solamente configuré 4 IP routes. ¿Por qué? Porque son las 4 subredes que necesitaban estar conectadas, las cuales están. Probamos que estén nuestras 7 subredes con el IP show IP route. Y aquí tengo 3 subredes. Tengo mi cuarta subred. Tengo una clase, esta de 32, que decía que de puerta serial, no sirve. No le hacemos caso y tenemos dos clases, perdón. Las dos que tenemos aquí, 3. Y ese puerto 32 que no ocupamos por el serial. Ya configuramos estos 3 routers, ahora nos falta configurar el último. Ese nada más tiene configurado dos rutas, que diga, nada más tiene 2 routers conectados. Entro por enable, config t. Entonces voy a configurar la ruta, que sería de todas las subredes que se encuentran. Aquí tiene comunicación en esas dos, ¿no? Era lo que les decía. Ahora, solamente tiene esas dos. Entonces llevamos 2 subredes de 7. Tenemos que configurar las rutas de esa subred, esta subred, esta subred, esta subred y por último la última subred punteada. Entonces, esta subred. Entonces, para ello, tenemos que configurar 5 subredes. 5 subredes para que tenga comunicación. Entonces, van a salir 5 subclases y 2 clases de red. Procedo a agregar primero la primera ruta. Voy a empezar por las más cercanas. Y luego ya de ahí me voy a seguir hasta las más extensas. Por ejemplo, de aquí voy a configurar la punto 64. Con su máscara de red triple 255.240 y la IP de ruta, que sería el serial 011 y que sería el serial 011 y en este caso todos van a tener la punto 49 porque todas van a salir a través de esa ruta, o bueno, de ese IP. Entonces ya no hay necesidad de modificarlo, simplemente agregamos las IP de cada una de las subredes. Entonces en este caso voy a agregar la punto 0, luego voy a agregar la punto 98, que sería la de la subred de ahí. Punto 98, no es cierto, 96, precisamente porque todos salen de ese puerto, todos llegan a ese puerto. Y todo se va a repartir a través de ese puerto. Ahora agregamos la punto 80. Y por último vamos a agregar la última configuración de la subred, que sería la punto 16. Y listo. Salimos del modo de configuración T o de la terminal y ahora procedemos a verificar que tenemos todas nuestras subredes en el IP route IP. Como ven, aquí tenemos 2 subredes, 3, 4 y 5 subredes y 2 clases. Solamente hay que hacerle caso a las de 28 y una de 32, que sería el puerto serial
del SE1011. Entonces, ahora como podemos ver, si tenemos comunicación, el primero va a ser un failed, lo elimino, y la siguiente va a ser una comunicación successful. Si yo me quiero comunicar ahora a una computadora de aquí a la siguiente compu, vamos a tener un failed, lo elimino y vuelvo a tener una comunicación y ahora tengo un successful. Otra forma de hacer una verificación es a partir de uno de los comandos que se llama tracer por parte del comando pump, que es un poquito más original o mostrando, ya que si nosotros mandamos paquetes a partir del sobre puede llegar a fallar en ciertos momentos. Entonces ponemos tracer y ponemos la dirección IP de nuestro destino, que en este caso voy a configurarlo con la EPS2. Bueno, nos ponemos a la IP configuración y vemos que su dirección es .34. Entonces yo pongo la 200.1.1.34, le doy enter y me hace el rastreo de toda la comunicación. Y también, si podemos ver el trazo, también nosotros podemos ver las IP de los puertos. Por ejemplo, aquí llega la .1, luego se comunica de la computadora al .1, al puerto .1 de la IP, luego llega a la .66, luego de ahí se va a la .50 de este router y por último se comunica a la .34, que es el dispositivo host con el que estamos haciendo la comunicación de esta subred. Ahora, como podemos ver, nos da el trazo de todas las IPs de los puertos que hemos configurado. Ahora, si yo quisiera hacer el trazo en esta computadora, ponemos nosotros la IP, la cual ya no me acuerdo cuál era la .18. Pongo otra vez tracer, pero con .18. Y como ven, nos hace otra vez el trazo. Y precisamente otra vez lo mismo. Va a la .1, de la .1 a la .82. Y de la .82 pasa a la .16, que es el host. Y pues bueno, esta es una forma de comunicación en la que se puede ver un poquito más realista. Esta sería por parte del subnateo. Espero que les haya gustado. Y pues nada, si tienen alguna duda o comentario, pueden comentármelo en los comentarios y háganmelo saber para unos siguientes videos. Hasta la próxima.